Buen día, bendiciones. Qué bueno es para mí compartir este día, 1 de mayo. Arranca un nuevo mes, es el Día Internacional del Trabajador. Queremos bendecir a todos los que en cada iglesia, en cada lugar de servicio a Dios, ponen sus talentos y dones para servir y honrar a Dios. Gracias a ellos podemos adorar, honrarle, y desde los porteros hasta los sugieres, los que limpian y exponen la bendita palabra de Dios, son trabajadores del reino de Dios. Oramos para que Argentina pueda recuperar su cultura de trabajo y el país, gobernantes, autoridades, recuperen el rumbo que parecen no estar encontrando. Vaya buscando en su Biblia, en el manual de Dios, que siempre está activo y quiere trabajar en tu vida y en la vida de todo aquel que le permite que Dios ponga sus manos en él o en ella, como dice Juan 5:17, Lucas capítulo 1, verso 59 en adelante. Vamos a usar varios pasajes sueltos de Lucas. Queremos hablar hoy precisamente de un sacerdote, un hombre de Dios. De paso, quiero mencionar algo que tal vez usted sepa o tal vez ignore. La Biblia habla de 3 tipos de sacerdotes. Solamente reconoce 3 tipos de sacerdotes. Hoy es común ver sacerdotes o curas, pero la Biblia no reconoce al cura. La Biblia reconoce primero a los sacerdotes paganos. En segundo lugar, a los sacerdotes que servían en el templo, o es decir, los sacerdotes del judaísmo. Y finalmente, el apóstol Pedro, precisamente en su primera carta, capítulo 2, verso 9, habla que todo creyente, no un grupo en particular, todos los creyentes del reino de Dios, todos los creyentes de la verdadera iglesia de Dios son sacerdotes de Dios. Son aquellos que sirven especialmente como esposos, como padres, y si no está el hombre en la casa, porque la mujer ha sido abandonada o porque no tiene esposo, es aquella que está al frente de esa casa, de ese hogar. Ellos deben tener la iniciativa en las cosas de Dios. Es decir que, volvemos a repetir, los únicos sacerdotes que están en la palabra de Dios, que son reconocidos por Dios, son los paganos, obviamente que no sirven a Dios, ni Dios los tiene en cuenta, los sacerdotes judíos, que ya no hay porque no hay templo, y hoy, especialmente hoy, este tiempo, en el tiempo de la gracia, de la salvación de Dios, todo hombre, toda persona que es un creyente, hombre, mujer o niño, todo aquel que es parte del pueblo de Dios es un sacerdote del Señor. El mundo, presta atención, en el cual vivimos busca la aceptación, promueve la tolerancia, pero esta tolerancia es limitada, porque cuando se trata de valores, principios bíblicos, no, eso es conservador o contrario a los tiempos que estamos viviendo o a la tolerancia desde la perspectiva de ellos. Interesante esto de la perspectiva viciada que se tiene cuando es un tema tan recurrente, la perspectiva en la actualidad. Lo cierto es que la visión del mundo es restrictiva y trata de limitar no solamente los valores del reino de Dios, sino los absolutos de Dios. Quiero compartir con ustedes precisamente de las grietas que habla la palabra de Dios, y hoy quiero hablar especialmente en el Nuevo Testamento de una grieta particular que vivió un sacerdote, un hombre que se llama Zacarías y fue el papá de Juan el Bautista. En nuestro país, Argentina, tú tal vez estás escuchando, viendo esto de otro lugar, hay muchas grietas. También hay en todo país, en toda región. Y estas grietas también están en el mundo espiritual. Y Zacarías fue un hombre que vivió de ambos lados de la grieta, y el pasaje nos permite ver, Lucas 1, del 59 en adelante, precisamente cómo él vivió esta transición. Hablamos de alguien que servía a Dios y que va a encontrar la gracia de Dios, pero va a pasar un momento donde él va a tener una lucha, un conflicto espiritual. Vamos a buscar en la palabra de Dios precisamente lo que Dios nos dice acerca de él. Primero, Lucas 1:6. Él dice algo interesante este pasaje porque dice así: ambos, Zacarías y su mujer Elizabeth, eran íntegros delante de Dios y obedecían de manera irreprensible todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. El verso 7 dice: no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada o ancianos. Un día
Verso 8, Lucas 1:8, cuando Zacarías oficiaba como sacerdote delante de Dios, le había llegado el turno de su grupo y le tocó entrar en el santuario para ofrecer incienso conforme a la costumbre del sacerdocio. Este pasaje es importante porque nos muestra que Juan es definido por la misma palabra de Dios como una persona junto con su esposa justa e intachable. Lo segundo, es escogido por Dios, vamos a ver más adelante, precisamente para que sea papá de Juan el Bautista, un hombre entre los voceros de Dios realmente grande que el mismo Jesús va a mencionar y va a tener en alta estima. Si eres un hombre o una mujer de Dios, también Dios te valora y te aprecia, y es importante tomar en cuenta esto. Él es escogido como para recibir la noticia de que va a ser papá, que Dios escuchó su pedido, su oración, precisamente cuando está oficiando como sacerdote, Lucas 1:9. Y este es un detalle importante para tener en cuenta. Hay cosas que ocurren cuando estamos con las manos en el arado. Hay cosas que ocurren cuando oficiamos el llamamiento y la vocación que Dios ha puesto en el corazón de cada uno. El verso 10, interesante porque lo plantea algo más también que debemos tener en cuenta. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba afuera esperando. Y esto pasa en tu vida si eres hijo de Dios o si el Señor te está llamando a que seas hijo de Dios y aceptas entrar en una relación de pacto, una relación de amor, de gracia de Dios. Hay cosas que suceden solamente cuando estamos bajo su mano, bajo su dirección. Y la gente, si eres amigo de Dios, si caminas con Dios, va a tener expectativa respecto a lo que tienes para decirle, lo que estás haciendo. Todos los servidores de Dios, desde el portero, al ujier, a los sonidistas, al baterista, quien sea, el lugar que ocupas sirviendo a Dios genera esa expectativa y eres un seguidor del Señor. Por eso es importante tu relación con Dios, pero también que no solamente los sirvas abriendo la puerta, atendiendo a la gente, tocando la batería, manejando el cañón. También es importante que tu vida y el mensaje de Dios fluya de tus labios. Él era un hombre de Dios y ante las cosas de Dios, en este caso el ángel, se le manifiesta en él. Vamos a ver cómo reacciona en el versículo 12, Lucas 1:12, dice el texto, cuando Zacarías vio al ángel que se le aparece, verso 11, se desconcertó y le sobrevino un gran temor. Entonces el ángel le dijo, Zacarías, no tengas miedo porque tu oración ha sido escuchada. Él estaba pidiendo precisamente tener un hijo. Y el texto dice, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Juan, significa Jehová o Dios salva. Dice el verso 14, tendrás gozo, alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. No solamente la familia, sino que será importante en la vida de muchos. Y, amado de Dios, si estás en este mundo, si has tenido el privilegio de vivir, si no has sido asesinado, abortado, hay un propósito de Dios para tu vida. Y esto es importante porque todo hombre, toda mujer tiene un propósito de Dios en su vida. Y el texto va a decir algo también valioso e importante. Él era un hombre de Dios y tuvo temor, tuvo dudas, como todo varón. Toda persona que sirve a Dios tiene momentos de lucha, de conflicto y entra en una grieta espiritual entre lo que cree y lo que debe hacer. Mira lo que dice el versículo 18 de Lucas 1. El texto dice, y Zacarías le preguntó al ángel, ¿cómo voy a saber que esto, la noticia que está dando el ángel, va a ser así? Ya estoy viejo, mi esposa es de edad avanzada. Esto podría parecer totalmente contradictorio, porque lo que Zacarías estaba haciendo era ser perseverante en la oración y pedir por un hijo. Pero cuando el ángel le dice que esto va a suceder, él antepone lo que él ya sabía, su edad y la condición de estéril de su hija. Entonces va a haber una reacción. El ángel le va a responder de una manera muy particular. Él ha acabado de oír en el verso 17 sobre la importancia para Dios de estar dispuesto, pero tiene un momento de duda, un conflicto, cae en una grieta, la grieta de la incredulidad, de la duda, y muestra, como todo creyente,
los pastores también tenemos esos momentos de lucha, de batalla, su humanidad, porque cuando el ángel emite un juicio, lo hace a pesar de esa humanidad, porque aunque somos humanos y podemos fallar, es precisamente nuestra humanidad, nuestra limitación, la que debe hacer que estemos más dispuestos para buscar, confiar, creer en Dios y buscar su mano y crecer en esa gracia de Dios. Entonces, pone sus ojos, Señor, pon tus ojos al Señor para que la grieta espiritual no te deje del lado equivocado, como lo va a hacer en el caso de Zacarías, que queda allí, porque él dice, ¿cómo va a pasar esto? Zacarías, a pesar de su oficio, de su capacidad, de su condición, era justo, repito, era intachable, dice al comienzo, no cree. Por eso es importante tener en cuenta que su actitud, que vos y yo también la podemos tener, porque somos imperfectos. Dios comenzó a trabajar en nosotros, pero no lo ha terminado. Tiene un precio, Él paga por este momento de incredulidad, de duda, por su falta de confianza. El ángel le dice que Él va a quedar mudo durante todo el tiempo de la gestación del niño. Y esto podría ser realmente interesante, porque muestra las contradicciones del ser humano, aún del creyente, porque él estaba orando por tener un hijo, a pesar de los problemas que había. Y cuando les ha anunciado que va a suceder, duda. Es precisamente en los momentos significativos y decisivos que es valioso, como dice Hebreos 12:2, poner los ojos en el Señor. Él va a tener 9 meses, el tiempo de gestación de su único y milagroso hijo, para pensar con claridad de qué lado de la grieta espiritual quiere estar. Va a estar de los que creen y confían, o del otro lado donde está el montón, la mayoría. ¿Qué hace Zacarías el tiempo que permanece mudo para poder aprovechar ese tiempo y luego hablar? Vamos a leer Lucas 1, 62 al 68. ¿Qué dice el texto? Estoy usando la Reina Valera contemporánea porque tiene un lenguaje actual, precioso y también importante para ti. Dice Lucas 1, 62. Luego le preguntaron a su padre, el niño había nacido, estaban presentándolo por señas, ¿qué nombre quería ponerle? Zacarías, verso 63, pide una tablilla. Y esto es importante, porque tu vida, tu ejemplo, tu andar, tu caminar, es como una tablilla donde escribes cuál es tu confianza y el lugar que Dios tiene en tu vida. Zacarías pide una tablilla y le escribe, su nombre es Juan. Todos se quedan asombrados porque era la costumbre en aquel momento que el hijo tuviera el nombre de alguien de la familia, precisamente del padre. Y en este sentido, dice el pasaje, en ese mismo instante, verso 64, a Zacarías se le destraba la lengua, deja de estar mudo, comienza a hacer 2 cosas, a hablar, y lo primero que va a hacer hablar es bendecir a Dios. Que tu hablar sea bendecir a Dios, que las primeras palabras de este día sean dar gracias, bendecir a Dios porque te ha dado descanso, porque te ha cuidado, porque te ha bendecido. Dice la palabra en el verso 65, todos los vecinos se llenaron de temor y todo esto se divulgó por las montañas de Judea. Todos los que oían se ponían a pensar y se preguntaban, ¿qué va a ser de este niño? ¿Y qué es de la mano del Señor que estaba con él? Lleno del Espíritu Santo, Zacarías, su padre, profetizó, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Y esto es lo interesante que está pasando aquí. Dice, nos ha levantado un, verso 69, un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Zacarías, vamos a repasar lo que pasó. Tuvo 9 meses para meditar que era necesario confiar y creer en los propósitos de Dios. Para no dar lugar a lo que Dios le estaba escogiendo, él tuvo un juicio. Quedó mudo durante este tiempo, 9 meses, por tener temor, por tener dudas. Los temores, no el temor a Dios, el temor humano, el temor a dar el paso de lo que Dios te está llamando, a lo que Dios te está mostrando. Las dudas hacen que se desperdicie ese tiempo. Fueron 9 meses que él aprovechó para pensar, pero quedó incapacitado para servir como sacerdote, porque en lugar de creer, dudó y cuestionó. Esto va a afectar cuando hay dudas
el ministerio, el llamado, queda afectado. Zacarías tiene otra oportunidad, como todos la tenemos, de cruzar la grieta, de pasar de la duda, de la incredulidad, de la desobediencia, a reconocer, a alabar, abrir su boca por el Espíritu de Dios y cambiar su temor e inquietud para proclamar los hechos que de Dios habían trascendido su propia vida, porque el Hijo que le había llegado era parte del plan redentor de Dios y una parte importante, como vos y yo, como voceros de Dios. Zacarías se da cuenta que su lengua se destraba. Entonces abre su boca, verso 64, y comienza a alabar a Dios. Amado, que en estos días tu lengua y corazón alaben a Dios, que sean sueltos para alabar y compartir las bendiciones de Dios con otras personas y con los tuyos en particular. Impacta a otros, porque lo que Dios hace en tu vida es precisamente porque fuiste rescatado para que lo honres con tu boca, con tu vida, y que otros sepan que el amor de Dios, el propósito de Dios es real, es palpable y alcanza vida, alcanza familia. Amado, tu vida, la mía, la de todo creyente verdadero, es como una tablilla que estás escribiendo en ella para que otros la puedan leer, entiendan y también busquen a Dios. Cuando otros oyen del temor, el amor a Dios, esto nos hace pensar nuestra propia condición y necesidad de los propósitos de Dios, de movernos en la dirección adecuada, de ir en el rumbo adecuado, en el rumbo de Dios. No tengas temor. Haz como la oración que Jabes hizo en la antigüedad. Señor, que mi vida, mi hogar, mis hijos sean luz, sean canales de los propósitos de Dios. Dices amén. Jabes lo hizo y su vida fue un testimonio, fue tremendo como fue bendecido. Pide a Dios, Señor, bendíceme, haz de mi vida un instrumento del reino de Dios. Cuando abrimos la boca, cuando compartimos el propósito de Dios, cuando recuperamos y ponemos a Dios en la dirección de nuestras vidas, la mano del Señor tiene libertad para hacer cosas extraordinarias y generar expectativa en otros, como dice el verso 66. Examina. No solo que ya no hay temor en él, sino que cuando la lengua es soltada, alaba, proclama y profetiza lo que Dios vino a hacer en todos, en ti y en mí, en aquel tiempo y en este tiempo, hasta su regreso. Porque cuando Él venga, no va a haber otra oportunidad. Ha notado los tiempos verbales del verso 68, visitó pasado, efectuó salvación, redención, está profetizando en lo que Dios hoy está haciendo. Y si no lo ha hecho en tu vida, hoy Dios quiere visitarte y traer salvación. ¿Diste estos dos pasos? ¿Alabaste cuando tus ojos y corazón fueron abiertos? ¿Tu confianza está en Dios? Entonces es tiempo de compartir con otros la salvación de Dios. Alaba, bendice y sé parte del plan de Dios para que también tú, como mensajero de Dios, le honres como Dios quiere honrar tu vida con su presencia, con su amor y su dirección. Que Dios te permita ser un Zacarías que cruce la grieta y sea instrumento de Dios. O como Juan, porque el modelo para ti y para mí es Jesús. Bendito seas si le sigues y le sirves. Y si no le estás sirviendo y siguiendo, hoy es el tiempo. Vuélvete a Dios. Oramos por eso. Padre, en el nombre de Jesús, que este día, Señor, en que Dios también trabaja, porque Dios no ha detenido su obra, es tiempo de salvación. La salvación llegue a todo aquel corazón que necesita y aún no se entregó a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.